Mi nombre es María Deisy Molano Granados, tengo 40 años, soy trabajadora social, claro, soy casada, tengo una princesa de 5 años, hermosa ella, y pues vivo con mi esposo y demás. Bueno, pues precisaba anteriormente que trabajaba en obras de proyecto porque pues eso es lo que hizo que un poquito la situación económica comenzara pues a verse afectada. Cuando uno está en proyectos, pues se acaba uno, debe empezar a coger el otro. Entonces hubo un momento que pues mi economía estaba muy estable y demás, pues digamos en proyectos de infraestructura el pago pues, es aceptable, digamos, y uno comienza pues a ver que tiene una estabilidad laboral y comienza pues a acceder a lo que no tiene, ¿no? Que entonces es comprar su carro, comprar su apartamento, bueno, darse algunos gustos. Y resulta que desafortunadamente, como en el 2016, hubo un cambio reestructurado bastante lo de la empresa y mi sueldo lo bajaron a mitad de sueldo prácticamente, y yo pues empecé a buscar trabajo, pero no fue fácil porque pues digamos ya toda la parte de construcción comenzó a bajar un poco en el tema. Entonces ya empecé a estar de ganar un poco de más de 4 a ganar pues casi 2, y pues yo ya tenía las deudas encima, apartamento, vehículo, tenía pues también tarjetas de crédito y demás. Y a pesar que teníamos con mi esposo, pues no era lo suficiente para poder pagar todo lo que estábamos debiendo. Entonces obviamente comenzó a atrasarse uno en pagos, a atrasarse en impuestos, teníamos impuestos de casa, apartamento, de créditos, y llegó un momento de que se volvió pues insostenible. Entonces yo reestructuré varias veces lo que fue la casa, y ya la tercera pues ya no me dejaron reestructurarlo más, pero pues por más que intentaba, así ya hubiera conseguido un trabajo con mayor ingreso, las deudas y los intereses durante 2 años fueron bastante altos. Entonces, por más que intentaba negociar, no me daba para pagar, porque tenía que pagar más de 2 millones a cada uno, pues por más que intentaba, pues no me daba. Entonces sí se volvió algo insostenible, tanto económica como emocionalmente. Realmente es muy complicado que todos los días te llamen de 3, 4 bancos diciendo que no tienes, que pagues, que hay proceso jurídico, y pues más complicado fue cuando se empezó con el apartamento, que ya llegó al proceso de embargo. Entonces, pues, donde uno decía, ¿dónde uno vive y ahora qué voy a hacer? Y mi hija y bueno, mi familia, entonces no fue fácil. Pero pues gracias a Dios, un amigo también tuvo el proceso con Avanzar, y pues él me habló que le había ido bien, que porque no intentaba y demás. Bueno, pues me dio el contacto de la asesora, hice el contacto con la asesoría, con la asesora, me dio un asesoramiento pues bastante amplio, fue pues muy específico y detallista en todo lo que ellos hacían y demás. ¿Qué es el miedo? Realmente lo que uno le da es porque obviamente hay que pagar, y uno dice, pues no tengo plata y tengo que pagar, entonces como de a dónde. Pero quizás también eso es lo que da como la oportunidad de que digamos Avanzar se pone como los zapatos de las personas que efectivamente pues hay una deuda y demás, entonces da como esa facilidad para uno poder pagar y ellos poder dar pues como ese apoyo, esa gestión que se necesita. Entonces se hizo toda la gestión con todos los acreedores, siempre conté con el asesoramiento, con la información detallada. Ya cuando fue un proceso mucho más cercano a la parte legal, que fue con el centro de conciliación, conté también con todo el asesoramiento de la abogada. Obviamente también ella me llevaba paso a paso de lo que estaban haciendo, que ya se erradicó el otro sí, que ya salió, que hay audiencia. Me preparaban para la audiencia, para saber cómo iba a ser, cómo era el tema, saber que efectivamente a qué me iba a enfrentar, porque no es fácil uno enfrentarse a cosas desconocidas como estas. Y después ella me decía que más o menos los acreedores, ellos a cada acreedor notificaban, y más o menos me decía que se iban unas 4 audiencias. En la mía, pues gracias a Dios, fue un éxito, diría yo, porque a la segunda audiencia ya obtuvimos el acuerdo, ya se pudo pues tener acuerdo con los acreedores, obviamente. Entonces, desde que se hizo un acuerdo, mi vida cambió, no, realmente es una paz y una tranquilidad, tanto financiera como emocional,
porque ya sabes que no te van a llamar, que no te van a acosar y pues lo principal que sé que no voy a perder un apartamento, que le puedo seguir dando una vivienda, digamos, digna a mi hija y sin preocupaciones de nada. Entonces, la verdad, el proceso que se llevó es bastante confiable. Siempre conté con el acompañamiento de personas idóneas, porque lo que yo preguntaba siempre sabía que era la respuesta, nunca supe de que no supieran y que vamos más tarde, no, siempre me daban un asesoramiento. Entonces, es tener una luz, una esperanza, donde uno piensa que no hay esperanza todavía. Entonces, gracias a Dios, pues ya en ese momento puedo decir que tengo una tranquilidad emocional y financiera y que puedo dormir feliz sabiendo que ya estoy al día pues me estoy poniendo al día con todo. Pues digamos, pues uno también tiene la esperanza de que todo se va a resolver y que, digamos, con la reestructuración, como yo te decía, en todos los casos donde tuve tarjetas de crédito, tanto en el apartamento como también con el carro, busqué refinanciamiento, una reestructuración, pero entonces a eso me acogí, entonces como que duré en ese tiempo, reestructuré, pero no, siempre me quedaba, y más cuando llegó una bebé, porque mi bebé pues tiene 5 años, cuando llegó una bebé pues los gastos aumentan y todo, mi esposo quedó sin trabajo, entonces no hubo, busqué inclusive vender el apartamento para poder pagar todas las deudas y yo dije, bueno, empezar desde cero porque ¿qué más hago? Desafortunadamente como el apartamento es de interés, fue con subsidio, es de interés social, estaba a 10 años y todavía no lo podía vender, entonces sí fue bastante complicado, pero fue más el reestructurar que hizo que prolongara todo eso. Entonces quizás esa parte hacía que de pronto se amortiguara un poco la parte financiera, pero cuando volví a explotar de que no pude y que otra vez, entonces comenzaban a acosar nuevamente los bancos. Pues yo creo que eso fue lo que más pensé, en vender también el carro, o sea, no pensaba de todo. ¿No tuviste que salir de ninguna de las dos, del apartamento? No alcancé a salir porque es que realmente todas las condiciones financieras no son fáciles. O sea, yo les decía, no tengo para pagar el carro, se los devuelvo, o sea, ¿qué hago? Entonces, si se los devolvía, me fueron, porque yo mandé la carta y demás, fueron y hicieron un avalúo y el carro, no sé, más o menos me salió por 15 millones y en el avalúo me salió por 4. Entonces, si yo lo devolvía, pagaba 4 y seguía perdiendo el resto. Yo decía, pues me quedo sin carro y tampoco y si debiendo. Y yo decía, no, pero pues ayúdeme porque pues estoy tratando de salir y pues tampoco. Obviamente cuando ya dije, es que no, por más que intente, los intereses eran muy altos. O sea, me estaban cogiendo los intereses, lo que era una deuda de 4 millones ya iba en 12. Entonces decía, es que se están multiplicando terriblemente. Claro. Entonces, como que yo ya al último yo dije, no, pues si me tienen que embargar o si me tienen que hacer, pero yo ya no, ya me daba como a la pena de no hago más, o sea, estoy tratando de hacer todo el esfuerzo. Y bueno, inicialmente pienso que esas cosas que nunca dicen los bancos que se puede hacer y que uno no sabe que se puede hacer, y entonces encontrarlo en Avanzar, pues fue una maravilla. Por lo menos es saber que estaba el apartamento, la última reestructuración estaba a 20 millones, a 20 años. Y yo decía, terminaba pagando lo que eran 58 millones, un ejemplo, terminaba pagando como 150 millones. Y pues a 20 años. Con Avanzar, con el proceso que se hizo, pues obviamente ya no pagué a 20 años, el acuerdo quedó más o menos para unos 8 años. Y entonces saber que en 8 años yo ya tengo un apartamento y no pagué la cantidad de intereses que iba a pagar. A 20 años más o menos se pagan como unos 6 millones de intereses nada más, aparte de lo que es la cuota. Entonces yo creo que una de las cosas más ganadas, o sea, el beneficio más grande es que los acuerdos se pueden hacer a través de una parte financiera y legal que sabe muy bien cómo manejarlo, ¿sí? de unos expertos financieros de cómo saber cómo manejar el tema, de que aparte de que te están sacando de una situación económica bastante difícil, también te están ahorrando un montón de plata, porque es que te lo están ahorrando. O sea, lo que yo estaba pagando con intereses, si hubiera dado un acuerdo con el banco, hubiera tenido que pagar los intereses de más de 10 millones por lo menos en el carro. El carro ya iba a 20 millones y... En solo intereses. En solo intereses. Y lo pude sacar porque eso es una de las cosas que se paga sobre el capital.
no sobre los intereses que llevan de un montón de tiempo. Entonces, ese es uno de los grandes beneficios. Efectivamente, hay un costo que pues obviamente se debe pagar por el beneficio que uno va a tener, pero ese costo no tiene, o sea, no tiene en comparación con todo lo que uno se va a ahorrar. Eso es uno de los beneficios que yo Súper. vería. Te doy un contacto de una asesora de Avanzar. Seguro que vas a salir de eso. Sí, lo recomendaría totalmente, lo recomendaría. Y una de las cosas que me gustó, que pensó yo que hizo Avanzar, es que es muy sincero. O sea, él lee tu caso, él mira y revisa tu caso y sé que, porque ha pasado, sé que en el momento que te diga, no hay, la única solución es, puede ser buenas noticias como pueden ser malas noticias, te la va a decir, ¿sí? O sea, no te va como a poner bonito pues adornar las cosas y decir, no te preocupes, no. O sea, en el caso de que no se pueda, te va a ser muy sincero y no te va a poder. Pero lo que más me gusta y me gustó a mí es que siempre tuve un apoyo, inclusive así sea solamente para decir, no, mira que está bien, mira que ese proceso se hace de tal forma, te lo explican muy bien y muy detalladamente, cosa que todas las inquietudes que tú tengas te la aclaren y digamos el dialecto que manejan es entendible, a pesar de que son abogados, financieros y demás, tú lo puedes entender. Entonces, eso es una de las cosas que yo te puedo decir, Avanzar no te va a engañar y Avanzar te va a decir que lo que va a hacer es posible y si te toma tu caso es porque lo va a llevar. Decía, es que el beneficio que se tiene es mucho, o sea, si yo lo veo desde la parte económica, el beneficio que se tiene es bastante alto. Claro. O sea, es que yo dejé de pagar más de, o sea, te voy a decir, no sé, más de 80 millones, o sea, son beneficios que no tienen precio.